Bien, en esta parte del espacio, amigas y amigos, ya en este domingo, ya en la noche, nosotros hemos querido traer un tema y a un especialista que va a tratar precisamente algo que hace tiempo producción había estado preparando con relación al mismo. Y yo creo que a ustedes les va a interesar. No solamente las féminas, sino que es importante que los hombres podamos comprender algunas cosas de cómo también funciona el cuerpo de la mujer en otros aspectos. Y por eso hemos invitado a una doctora, una médica en la medicina, ginecóloga obstetra y también en la parte de la oncología como una subespecialidad. Doctora, buenas noches. Gracias. Gracias por asistir. Gracias igual, un placer. Lo primero es, doctora, ¿por qué la medicina? Algo que me gustó desde que era adolescente. Me gustaba. ¿No tiene familiares que la hayan motivado? No, el familiar más cercano que tuve es una enfermera, pero médico ninguno. En mi familia primera yo en medicina. Ya sí tengo derivados, sobrinos y eso. Ah, sí, ya. Usted motiva a otros. Exacto. Está bueno. ¿Y por qué entonces las especialidades que tiene? ¿Qué la motivó a eso? Lo primero es porque la mujer es un ente noble. Y ¿Un ente noble? Noble. Ok. Que en la sociedad estamos de una forma u otra muy volátil. Carecemos muchas veces de amor, de respeto, y la parte reproductiva, que es el día a día, y es lo más lindo. O sea, para mí, el regalo más lindo que Dios le puede dar a un ser humano son los hijos, y por eso la obstetricia. Y ahí también viene la parte oncológica, que es donde tú dices, aparece un problema mayor, pero lo puedo también resolver desde un punto de vista. Quizás no todo, pero sí la mayoría lo podemos resolver. Entonces, desde la parte que es la alegría, lo que es la parte reproductiva, la salud en la mujer en sentido general, hasta después, si ya tenemos un diagnóstico un poco difícil para el ser humano, también tratarlo y darle paz. Ok, ya usted explicó entonces cuáles son sus especialidades y qué la motivó en el ámbito de la oncología, la obstetricia, que por lo regular, como usted me indicaba previo a comenzar, que es siempre importante que el ginecólogo esté de la mano con la obstetricia y también la oncología, precisamente también por el ámbito de la ligazón como subespecialidad también a la mujer. Quizás es como darle el servicio completo o la atención completa a un paciente femenina que en ese sentido pueda resultar con una situación de un cáncer o de un tumor. Así es. Doctora, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es una entidad común, más de lo que normalmente le escuchamos, pero es una entidad benigna. Yo siempre le digo, la endometriosis es algo bueno o malo. Bueno porque no es cáncer, aunque les voy a comentar más adelante que en un 10% sí se puede relacionar en etapas tardías a un cáncer, pero es una patología benigna. La palabra de mala porque no tiene cura. Buena porque no es cáncer, pero es un tejido endometrial que sale o migra fuera del endometrio. ¿Qué es el endometrio? Es la capa interna de la matriz, o el útero, que es el nombre científico, pero la mujer la conoce normalmente como matriz. Hay muchas teorías que se mencionan porque puede suceder, pero la más común es por migración, o sea, el tejido va a otro lugar y ahí crece. ¿Crece por qué? Por la parte hormonal generalmente de la mujer. ¿Y cómo afecta la mujer que lo padece? Lo afecta bastante, desde la parte emocional, la parte de salud, la parte psicológica y la parte reproductiva. En la parte emocional, porque generalmente puede empezar desde la primera menarca, o sea, la paciente desarrolla, como le decimos, su primera menstruación y va a empezar con los cambios fluctuantes de la dismenorrea o el dolor menstrual. Puede estar asociado con las náuseas, los vómitos o la epigastralgia, que también es otro cuadro, y con los cuadros gastrointestinales. Alguna le da diarrea, otra le da muchos cólicos. La mayoría que tienen endometriosis tienen que acudir frecuentemente a emergencia, a medicarse por los cambios o la clínica tan fuerte. La clínica es todo lo que presenta en cada ciclo menstrual. Sí.
Entonces, son cambios donde el paciente desde el punto de vista de salud le afecta. Lo emocional porque dice todos los meses lo mismo, lo mismo, lo Sí. mismo. Sí, que llega al cansancio de una persona así. Al agotamiento. Y ya cuando llega la vida, muchas incluso no quieren que le llegue la menstruación por los Wow. dolores tan importantes y tan fuertes que le dan, que lo ven como un castigo desde un punto de vista. Y ya cuando se adentran a la vida reproductiva, la mayoría pueden tener alteraciones para poder quedar embarazada, porque dependiendo de la etapa en que la endometriosis le llegue a cada paciente, le va a llegar desde etapa 1, 2, 3, pero desde la etapa que ella llegue a embarazarse, o sea, si desarrollé a los 12 años, pero me embaracé de 28 o 30, tengo muchos ciclos donde la endometriosis puede crecer mucho más, abarcar mucho más órganos, y esto impedir que mis trompas, que es lo que permite junto con los ovarios que me pueda embarazar, puedan estar en óptimas condiciones, o que Ya. se obstruyan, o que se adhieran, se taponen, y imposibilitar que la paciente se embarace. Y desde el punto de vista funcional, que la paciente mensualmente también tenga que sacar tiempo, ya sea de su trabajo, de su hogar, porque no le permitan los dolores acudir a hacer las labores rutinarias, ya sea servicios privados, o sea, propios de ella o propios de una empresa o en su hogar. Ya. Es un dilema. La endometriosis para mí es algo, yo siempre le digo algo bueno o malo. Bueno porque no es cáncer, malo porque es un Sí, dolor de cabeza diario. pero llega a diario. ser tedioso, definitivamente. Totalmente. ¿Y cómo todo eso que usted define de la endometriosis, cómo se diagnostica? ¿Es fácil? El diagnóstico casi siempre lo hacemos más que todo por clínica, por todo lo que le mencioné anterior. Desde que la paciente desarrolla, la adolescente, va a empezar con los síntomas de dolor, que las náuseas, que los trastornos gastrointestinales, es lo más común. Y por ende, como médicos se nos prende el bombillo. Bueno, podemos cursar con una endometriosis porque la menstruación de por sí no debe doler. O sea, simple y sencillamente tú debes todos los meses tener ciclos menstruales No no debe doler. dolorosos. No, la menstruación no debe doler. Se puede asociar a otros factores, pero la menstruación no debe doler. Pues yo conozco casos de que sí es un tema, eso como usted dice, que no le gustaría que le llegue, porque la verdad que, y se nota la Y hasta la el gravedad. cambio físico. Exacto. Sí, pero ahí, por eso es que le decimos, aparte de la endometriosis puede haber otra patología, pero en la actualidad estamos viendo un aumento muy, valga la redundancia, ha aumentado de endometriosis. En las adolescentes sobrevemos un 10% o más de las consultas que vemos a diario. ¿A qué se debe eso? ¿La alimentación? Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver incluso con la vida embrionaria. Los estudios arrojan desde que tú estás en la vida de tu mamá, el estrés que ella sufrió, el estrés que tú padeces, la alimentación que ella ¿Qué? tuvo, la alimentación en los primeros años de vida, luego la parte emocional, el estrés. Y yo digo, todo mundo tiene estrés. Hoy día es una vida desde que nace hasta que coge conocimiento. Después de ahí el estrés es continuo. Sí. La alimentación, cuando tenemos alimentaciones chatarra, y hoy día es frecuente, siempre se asocia mejoría cuando tenemos alimentación ricas en granos, ricas en pescado, y nosotros no somos, los latinos no somos tan asidos a ese tipo de alimentación. Es una mínima, un mínimo porcentaje. Ya. Ya hablamos cómo se diagnostica. ¿Cuál sería el tratamiento? Perdón, Ok. dentro del diagnóstico eso es clínico, Sí. pero el diagnóstico per se debe ser quirúrgico. 100% el que ok. te lo da es quirúrgico. Tenemos, por ejemplo, la sonografía y sobre todo la resonancia. Sí. Hoy día tenemos especialistas ya dirigidos al área de endometriosis, con lo que es la resonancia, donde tenemos, sí, localizaciones exactas cuando ya vamos a la parte quirúrgica para saber dónde están los focos y tratar los focos, porque ya es multidisciplinario todo. Ya. Entonces, ¿qué tratamientos? O también, si hay alguna prueba, basando ya en el tratamiento, que pueda determinar a una paciente, sin que sea vía clínica o vía cirugía, que el médico pueda determinar la endometriosis. El único estudio al cenar que no es clínica ni cirugía sería una resonancia. Una resonancia. Sí, un estudio de imagen dirigido para endometriosis. Ok. ¿Y Pero el- generalmente para tú dirigirla tienes que tener una clínica sospechosa Ya, de ella. O ya. sea que todo va de la mano. ¿Y el tratamiento?
El tratamiento va desde sintomático, que es mediante medicación por los síntomas que el paciente refiere. Sí. De inicio uno quiere ser lo más noble con los ovarios, porque cada vez que operamos, que si uno es uno de los tratamientos, el ovario se afecta. En cuanto a los óvulos, tienden a afectarse la capacidad reproductiva de la paciente, Oh, sí. tardar, sí, o limitarse. O sea que eso, lo que quizás un médico más recomendaría es que hablar de cirugía sería lo último. Pero depende de cómo nos llegue la paciente. Ya. Porque casi la mayoría no nos llega a iniciar, casi la mayoría nos llega porque no tolera el dolor, por la irritación que le da la inflamación, porque tiene grandes focos o grandes quistes endometriósicos, y la mayoría nos llegan quirúrgicas. Ya. Pero tenemos tratamiento medicamentoso, desde los analgésicos, que son lo típico diario vivir de esos pacientes, y los anticonceptivos combinados, y solos, y los análogos de la GnRH que utilizamos también. El Dianogés, que es uno de los últimos medicamentos como paliativo que hemos obtenido con buenos resultados también. Yo estuve viendo que, por ejemplo, a propósito de cómo se puede diagnosticar, que por ejemplo en Estados Unidos, no recuerdo otro país, en la que el diagnóstico para determinarlo a veces dura años. ¿Es correcto? Lo que pasa es que el diagnóstico definitivo, vuelvo y les repito, es quirúrgico, porque ese es el que te dice realmente, tengo foco, lo vi, tomé muestra y analicé. Pero en tú llevar un paciente de esta vía a la otra, cuando te llega con una sintomatología vaga y quizás no esos focos típicos que tú ves por imágenes, tú le das más larga al paciente, no porque tú quieres darle larga, sino porque tú quieres conservar más la parte reproductiva de esa paciente. Y si la paciente no es aguda, sobre todo. Entiendo. Entonces, ¿qué opciones, viendo todo eso, tiene una paciente que quisiera conservar su fertilidad? Ahí hay un tema para el médico, ¿verdad? Hay un juego de ajedrez. Tema. Va a depender mucho de cómo nos llegue. Ajá. Realmente el tratamiento quirúrgico sería, como yo digo, todo, pero la conducta no está en extirpar los ovarios. Pero siempre y cuando los ovarios permanezcan, la paciente va a permanecer con el mismo problema de la endometriosis, de focos que se van a diseminar, que van a migrar a otro lugar. Y el tratamiento, aparte de eso, y la vida reproductiva, ¿cómo la conservamos? Tratando de ser lo menos invasivo en la paciente, y también tenemos la alternativa hoy día de que si la paciente ya está en etapas muy avanzadas, en una etapa peritoneal de diseminación profunda, o etapa 4, donde hay invasión a otras estructuras subyacentes, pues sería guardar los óvulos de esa paciente, si nos lo permite, para una fecundación posterior. Si no lo permite, de la forma natural. Exacto, ok. Y para aquellas personas, para aquellas mujeres, por ejemplo, que ya andan en la época de la menopausia, ¿es mucho mejor para ellas la que sufren de la endometriosis? ¿Es mucho peor? ¿Cómo es la vida de una mujer que nos está viendo ahora que ya está en la etapa de la menopausia? Se supone que con la menopausia debe haber una mejoría. No se cura ni se quita, pero debe haber una mejoría porque ya esa paciente no tiene el estímulo estrogénico. Okay. El estrógeno es como el arma que le permite hacer todo lo que quiera. No es el que lo induce, pero es el que lo conduce. Yeah. Entonces ya la paciente no tiene estrógeno y ya la paciente no va a tener todos esos síntomas que tenía antes, incluso. Pero sí que después de la menopausia puede sobrevenir, que es la paciente que tenía endometriosis y permanece con ella, esa es la que tiene mayor riesgo de poder padecer un SEA de endometrio posterior por lo mismo. Perfecto, más que entendible. Señores, estamos conversando en la noche de hoy, en este domingo, con la doctora Marta Ureña, ginecóloga obstetra y también oncóloga en su especialidad. Luego de la pausa, seguiremos hablando sobre el tema endometriosis. No se mueva de ahí, principalmente los hombres, para que podamos aprender un poco más de qué tanto pasan las mujeres y a nosotros ni nos enteramos. Ya volvemos. Bien, en la noche de hoy, en este domingo, hemos querido aprender un poco más en el ámbito clínico, en el ámbito médico, con la doctora Marta Ureña, quien es ginecóloga obstetra y también oncóloga. Y con ella hemos estado tratando desde el segmento anterior sobre la endometriosis y aspectos que envuelven en ese sentido.
Yo me quedé con la duda y se lo pregunté fuera del aire, doctora. Si no sería una solución, antes de que comencemos a hablar de las causas, una solución para una mujer que sufre de endometriosis o que por herencia diga, bueno, yo no creo que me pase, que pueda sacar todo lo que es su aparato reproductivo. ¿No sería una solución? Sí, pero no. O sea, eso es como la última instancia. Una histerectomía más salpingoforectomía, dependiendo de la edad de la paciente. Exacto. Lo que pasa es que esa sería la última instancia. Ah, ya. La mayoría, bueno, no, quizás no lo mencioné, pero sí mencioné mucho la edad reproductiva. La mayoría de la endometriosis la diagnosticamos en edad reproductiva. O sea que si quitamos útero en una paciente de edad reproductiva, limitamos. Claro. La paciente menopáusica de todas formas ya no le interesa más mantener su útero relativamente, si no es por un aspecto más emocional y psicológico, a esa no le afecta porque esa tuvo su vida reproductiva si Dios se lo permitió. Pero como esto ataca más en la vida reproductiva a las jóvenes, es un dilema. Y esa es como la última instancia cuando ya el paciente incluso es el mismo que te lo pide, porque ya no aguanta o no tolera más tanto dolor o tanto tratamiento y en base a eso igual dolor como quiera. Entiendo. ¿Hay algún conocimiento, quizás un origen de las causas de esta situación? La causa es totalmente desconocida. Se suponen muchos factores. La genética es importante. Vamos a ver descendientes de primer orden. O sea que la madre, evidentemente la hija, ¿qué porcentaje tendrá? ¿Un 80, un 50? No, tiene más de un 35% de padecer. ¿Usted cree que es alto ese? Sí, muy alto. Es muy alto. Sí, es muy alto. Ya. Y si son hermanas, todavía mucho más. Tenemos un alto porcentaje. Nosotros vamos a ver casi siempre el núcleo familiar envuelto. Cuando operamos una con endometriosis, una hermana, la hermana ya ha padecido o la mamá tuvo, el factor genético es importante. ¿Y cuáles son otros factores de riesgo usted nos puede mencionar, aparte del hereditario? Está el genético. El factor genético, el factor inmunitario en la paciente se menciona, el factor alimenticio, el factor estrés, son de los factores. El estrés. Pues seguiremos llenando esto. Por eso es que yo digo, últimamente tenemos mucho. Anteriormente la endometriosis, cuando me pongo a leer y cuando estudié la endometriosis no tenía tanto auge y no se veía tanto como ahora. Pero vemos mucho que la mujer retarda la vida reproductiva y eso, o sea, ciclos tras ciclos, con una menstruación retrógrada, que es uno de los factores de riesgo más importantes. Menstruamos hacia cavidad vaginal, o sea, hacia abajo, pero también hay un flujo que puede migrar hacia arriba, que esa es una de las teorías que se menciona como factor de riesgo para desarrollarlo. Entonces, mientras más retarda, más ciclos de eso tiene y la probabilidad de que lo desarrolle es mayor. La teoría inmunológica, o sea, una inmunología deficiente en los pacientes también, por eso las carencias vitamínicas son asociadas a que pueda desarrollar endometriosis la paciente. Por eso ellos se van más ricos en macroelementos, en base de granos, en base de pescado, salmón, o sea, que sardina. Un estilo de vida que tome una mujer determinada teniendo ese padecimiento, pudiese cambiar eso. Se supone que o minorarlo, porque usted dice que no se cura. No se cura, pero debe cambiar el paradigma de la clínica de esa paciente y el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? O sea, ¿qué tan agudo puede presentarse en la paciente? O sea, ¿qué tan grave pudiese ser? Sí. O sea, que el hecho, si ella cambia su estilo de vida, que si no cambia su estilo, le llega a un 10 en grado, en este sentido le puede llegar a un 5. Recuerda que yo siempre digo que nosotros somos lo que comemos y lo que hacemos. O sea, si desde pequeño lo que comemos es grasa y carbohidrato, en la adultez vamos a ser enfermos. Si no nos ejercitamos, también en la adultez vamos a ser enfermos. El ejercicio tiene mucho que ver con el bienestar físico, orgánico y emocional en el paciente también. Ahora, en la endometriosis hay algo que ellos nos recomiendan, lo que es trotar y correr cuando se tiene ciclos menstruales por el cambio de que puede venir la menstruación retrógrada, ellos lo contraindican. ¿Lo contraindican? Durante el ciclo menstrual. Ah, durante el ciclo. Sí. Pero, ¿por qué? O sea... Sí, es lógico.
Ya. O sea, cuando tú corres, cuando tú estás, ya. Entonces los órganos no tienen esa movilidad, pero sí cambian. Sí cambian, Oye, igual que eso. tus dedos, tus brazos. Entonces puede tener mayor reflujo hacia adentro, igual que tener relaciones cuando tienes ciclo menstrual, también eso puede ser un factor de riesgo, porque en vez de que la menstruación baje, tú puedes hacer contrapresión. Ah, Y esos son factores de riesgo. eso es importante lo que te he dicho ahora, Sí. porque hay gente que no tiene que ver. No, la mayoría. Sí, no, yo sé lo Sí, la yo sé. mayoría no respeta ese cambio que hay, tanto fémino Bueno, muchas veces Pero yo pienso o más que en varón. el hombre, porque la fémina creo que ustedes las mujeres se cuidan más si tienen la menstruación. Sí, la mujer no, la mujer es muy delicada, como no me toques, no Exacto. quiero, estoy en esos días. La mujer es muy Exacto. limitante Hay en ese algunos que son, aspecto. entonces aparecen unos salvajes que también lo quieren. Sí. Sí, porque hay que tener comprensión en ese momento. Lo que pasa es que yo digo que la pareja es un conjunto, es un equipo. Y tú tienes que entender lo bueno, pero también tienes que entender Exacto. que hay momentos difíciles Exacto. y que hay cambios que la mujer necesita que se respeten. Es igual cuando tú tienes fiebre. Te van y te dan un abrazo, te duele tu cuerpo, tú quieres el abrazo, pero no lo quieres a la vez porque tú tienes una condición. Lo mismo pasa con la menstruación. Tú quisiese, pero en ese momento tú no te sientes dispuesta para tenerlo y no es lo correcto. Sí, es cierto. Bueno, lo que voy a preguntar es más o menos va ligado ahí. Los problemas emocionales. Usted lo dijo por encimita ahorita. ¿Usted está consciente o lo ha visto en pacientes suyos de que sufran de depresión, ansiedad, que eso vaya a una situación peor, que no solamente se quede en lo físico y en lo clínico, o más dicho en lo físico, sino que atraviese ya el aspecto emocional? Lo que pasa es que esto es una patología que afecta mucho lo emocional. Hay muchos pacientes que incluso, yo le mencioné en algún momento, que es multidisciplinaria, lo que implica que tú tienes que tener un equipo. ¿Qué es un equipo? Dentro Eso es de verdad. ellos también un psicólogo, porque el paciente tanto va por lo mismo muchas veces, o ha ido a este médico, a aquel médico, y siempre con lo mismo, me dicen que tengo, pero no me solucionan, que es lo que ellos te dicen. Sí. Entonces el paciente se deprime mucho. No, y se desespera. La desesperación, yo digo, es parte ya constante de ello, porque ellos el hecho de sentarse en el consultorio y decirte, fui aquí, y lo mismo, me han puesto esto, y eso te dice que hay una desesperación interna por algo que tengo no resuelto. Pero en los pacientes jóvenes uno sopesa mucho lo que es la parte más drástica, pero lo trata lo trata de medicar con condicionantes que mejoren la parte desde la emoción, desde los sentimientos, desde la parte funcional, desde la parte orgánica del paciente. Es un equilibrio que tiene que tener. Ya. ¿Usted está consciente, doctora, de que hay situaciones en las que la mujer tiene el deseo de ser diagnosticada de endometriosis, quizás como para salir de la situación, por lo mismo más o menos de lo que usted está hablando, y que muchas veces eso no es comprendido en el sistema de salud, principalmente en el que tenemos? Sí, hay muchas limitantes muchas veces, pero el paciente lo que quiere es saber lo que tiene. Yo quiero saber lo que tengo y yo quiero que me resuelvan lo que tengo. Sí, yo quiero, ya yo he ido aquí, y entonces casi ruega para que le puedan decir que su tengo diagnóstico es este. endometriosis, independientemente de las consecuencias que tú le vayas a decir que tiene. Sí. Por ejemplo, endometriosis semanal operamos 1 y 2. ¿Semanal? Semanal operamos 1 y 2. Pero entonces, escúchame, que no me da la idea. Porque usted me dijo ahorita que Es un 10%. Exacto, y que la cirugía es lo último. Sí. Entonces, quiere decir que con esa paciente usted ya agotó el término, o sea, agotó el proceso. Y recuerde que yo le comenté que todas nos llegan casi ya en etapas avanzadas. Eso es un dilema. O sea, porque el paciente asume que el dolor es algo común. Ya, se acostumbra al dolor. Se acostumbra al dolor. Wow. Y cuando nos llega, nos dice, yo vengo porque este dolor desde que yo empecé a menstruar o desde que yo empecé X cosa me empezó, pero el dolor ha aumentado hasta un punto que ya yo no aguanto más, pero el paciente a veces tiene 2, 3, 4, 5 y a veces hasta 10 años, con el mismo padecimiento en incremento y te llegan con desesperación. Pues yo pensé, como eso fue que le pregunté ahorita, por ejemplo en Estados Unidos, creo que fue Australia, que hay personas que pueden durar 5, 8 años y no le diagnostican
se le Especialmente en retarda. esos países que van como por etapa, no es como aquí, atención primaria, que no se da, pero en países más avanzados, pues sí se cumple esa meta. Nosotros tenemos esa facilidad que en los países donde el sistema de seguridad social funciona por normas y leyes, Exacto. nosotros, gracias a Dios, yo digo gracias a Dios, tenemos la facilidad de que nosotros el paciente nos llega y nosotros podemos actuar. Pero si empezásemos de medicina primaria, el paciente no nos llegaría a 5 o 3 años, nos llegaría O sea que peor. usted dice que a nosotros, aún no estemos avanzados en ese tema, nos va mejor. Sí, nos va mejor, por diagnóstico. Mire cómo es la cosa, ¿eh? Por diagnóstico, Porque aquí sí. estamos pidiendo la atención primaria. Digo, yo me refiero en ese tema, porque no podemos generalizar. Yo la atención primaria la respeto, porque en los países subdesarrollados tú vas a ofrecer atención primaria, tú vas a retardar muchas cosas. Y lo vimos cuando sucedió lo del COVID. Cuando el COVID nos afectó a nosotros, y perdón que cambie el tema, Sí, no hay problema. los pacientes por temor no iban al médico, pero nos llegaban muy complicados. Ah, ya. Entonces, la atención primaria, si realmente el que te recibe no es alguien muy asiduo a conocer, van a pasar muchas hipertensiones desapercibidas, muchas Ya. diabetes desapercibidas o no diagnosticadas, muchos cáncer. Por ejemplo, post-COVID yo recibí como oncóloga muchos pacientes con cáncer. Y eso porque te retardó el diagnóstico, porque el paciente no iba al Ok. médico. Hay una parte, ahora que usted me menciona cáncer, y como usted es oncóloga también, Ujú. la endometriosis puede degenerar en cáncer. Sí, en promedio un 10%, pero más lo hacen los pacientes ya menopáusicos. Porque ya aquí no tengo ¿Y por qué? estrógeno. Ah, por el ya no estrógeno, tengo ya. estrógeno, pero ya tengo cambios celulares preprogramados y ya la condición de la paciente puede predisponer. Y la misma endometriosis ya te ha predispuesto. Un paciente que tiene cambios mutales Sí. o de mutación celular te lo va a desarrollar, pero un 10% puede estar asociado, más en las pacientes adultas menopáusicas. Ya. ¿Usted entiende que ha habido avance en la investigación con relación a la endometriosis? Sí, hemos ¿Por qué usted tenido se ríe? mucho avance porque el pronóstico sigue siendo el mismo. Porque yo no le había hecho reír en la entrevista entera, ahora me sorprende. Es verdad que sí. Dije estaba seria. Sí. Lo que pasa es que sí hemos tenido avance en la técnica quirúrgica, sobre todo Ya. para la resección de todo, porque ya involucramos al cirujano, coloproctólogo, la podemos hacer vía laparoscópica mucho mejor que antes, vía abierta también mejor que antes, pero el resultado al final casi siempre es el mismo. Alteración de la infertilidad y con un margen, el dolor es lo único que vamos a mejorar en esos pacientes. Pero si es una paciente joven, el margen de fertilidad disminuye y muchas veces nula. Ya. Doctora, hay gente que nos está viendo ahora, posiblemente haya un adolescente o ya entrando a la pubertad, que quizás está iniciando un proceso de lo que hemos definido durante todo el programa de la endometriosis. ¿Qué consejos usted le puede dar a ese tipo de pacientes? O personas que todavía no son pacientes, pero nos han escuchado y dicen, pero yo tengo todos esos síntomas. Que acudan al médico. Lo primero, si son adolescentes, que le comenten a su mami, que le digan, mami, mira, yo escuché esto o me llamó la atención tal cosa, Sí. que la menstruación me da con dolor, que me da con náuseas, que me da náuseas o dolor de estómago, que me da diarrea, que tengo mucho cólico o gases, como ella lo manifiesta. Cualquiera de esas condicionantes le presenta, pues que su mami la lleve al ginecólogo. Se le hacen los estudios pertinentes, porque solo por imágenes no tenemos marcadores. Marcadores son análisis que podemos hacer. Tenemos marcadores sugestivos, pero no son diagnósticos, o sea, no son específicos de ellos. Entonces, por imágenes nos pueden ayudar mucho y uno guardar la calidad de vida de esa niña que va en desarrollo y que la menstruación no sea algo desagradable ni sea algo desgarrador internamente y externamente para ella. Entiendo. En la sociedad a la que usted pertenece, de los ginecólogos, cuando hace sus congresos o actividades profesionales, ¿no dedica una parte o no ha habido una preocupación de los profesionales de su área en llevar mayor comprensión, no a las mujeres, sino a los hombres, sobre de cómo de cómo conocer estos aspectos? Porque muchas veces somos incomprensibles en el hogar,
no sabemos qué es lo que está pasando, por cuántas situaciones está sucediendo. A veces pensamos que simplemente es la menstruación, que le da fuerte y ya. Y que está intolerante. Exacto. Sí, realmente esa es la parte emocional que hay que trabajar. Y yo por eso digo que la pareja es un equipo. Tú nada más no trabajas la mujer. Y cada vez que a mi consulta me llega una mujer Exacto. con su pareja, yo felicito a ese hombre. Y no lo felicito porque va, sino porque va a escuchar lo que yo voy a decir y va a entender más a esa mujer. Entiendo. Porque de verdad, cada pareja, yo digo, en cada consulta ginecológica, cuando hay puntos específicos, es bueno que tu pareja te acompañe. Al igual que la mujer al hombre, en puntos específicos. Sí, sí. Y así tú entiendes por qué la mujer tiene cambios, por qué la mujer pasa de un cambio humoral, que de repente no quiere que te toque, que de repente te puede hablar con grosería, o sea, Sí. como alterada. Sí, y sí. no es que ella quiere, sino que esos cambios y sobre todo el dolor te pone hasta un punto que no eres tú. Ya. Yo siempre digo, nunca nadie quiera someter a alguien a que tenga dolor o nunca compares el dolor ajeno con otro, porque el dolor es propio. O sea, quien le duele es al paciente y quien tiene el umbral del dolor tan fuerte es ella y quien está padeciendo es ella y por eso tiene esos cambios. Es algo de familia, incluso no a la pareja nada más. Se incluyen ahí los hijos que muchas veces dicen, ay, mami sí amaneció peleona hoy día. Sí, sí. Hoy mami está Dicen que otra- nadie le dicen hable otra, mucho. otra expresión, pero está bien. Pero son de las comunes. Sí, es cierto. Exacto. Entonces hay que inmiscuir la familia entera. Y yo sí en eso trato de hablar muchos o con los hijos, si van, o con los esposos, porque en las consultas nuestras no están asiduas a que la pareja vayan tanto. Es raro, es raro. Pero sí deben acompañarla. Ok. ¿Existen, que usted sepa, mitos sobre este tema? ¿Cómo cuáles? No sé. Yo no he escuchado No, relativamente. no hay mitos. No, que yo No, sepa, porque a no. veces le indican a un padecimiento algo, si tú sufres de esto, es por esto, que no son reales. No, realmente uno más lo escucha cuando hizo pasantía, cosas así en los Ajá. campos, que te dicen, no, porque eso fue cosas que comiste o cosas que la mamá durante el embarazo hizo y por eso tú estás así. Exacto. Porque a veces le dicen, no, mire, en los tiempos de antes, ¿verdad? No coma eso porque al niño le va, o a la niña le va a caer lo mismo, ¿verdad? Exacto, exacto. Eso más uno, ya en la actualidad no, pero sí en la pasantía, que uno va a los campos sí lo escucha. Influye el hecho de que ahora que usted me trae una pregunta a la mente, ahora que usted habló de eso, de los mitos, el hecho de la vida, la mujer que fuma, que bebe, o sea, que toma alcohol, en ese tipo de padecimiento. Sí, incluso sus hijos. Ah, Cuando la mujer es fumadora y sobre todo con el embarazo y tomadora, la hija tiene mayor riesgo de padecer endometriosis y ella misma de por sí, porque las células van a tener alteraciones, no es una célula que va a venir de un cambio normal. Entonces los hijos, las literaturas no hablan de los 1000 días, que son los 2 años y 9 meses, 8 meses del bebé recién nacido, sí. que son vastos para tú desarrollar mucho lo que es la adultez. Y ahí viene la vida embrionaria, o sea, los 9 meses que tuviste dentro de tu mamá. Y las madres fumadoras, tomadoras, los bebés van a pagar consecuencias. Y hoy día, ¿qué vemos mucho? Vemos mucho vape, vemos mucho alcohol, Ay, vemos sí, mucha sí, juca. sí, sí. Ayer casualmente alguien me comentaba, estábamos hablando en cirugía, a propósito de que estaba operando una paciente con endometriosis. Y otra más. Y estaba, el anestesista me decía, no, Ureña, porque tal y tal cosa en tu casa. Yo le digo que no, que en mi casa, por ejemplo, mis padres no toman, nunca lo vi tomando, ni nada de eso. Y me mencionó, ¿y las mujeres? Digo yo, no, es que yo no me recuerdo de eso, de que tomaran limpiando. Eso fue un punto que tocamos. Sí, sí. Yo no me recuerdo de eso. Sin embargo, hoy día tú ves donde quiera que la mujer toma y muy frecuente. Es cierto. Entonces, eso va en que la sociedad y en que los niños van más afectados porque no se cohíben ni durante el embarazo ni posterior a él. Buen punto ese. ¿Dónde la podemos localizar? Estamos en Clínica Unión Médica, en la Torre C, consultorio 240. Ya, qué bien. Qué bien. Bueno, señores, la verdad que un tema interesantísimo que yo espero, y yo sé que así, porque yo por lo menos he aprendido bastante, que todo lo que ha dilucidado la doctora Marta Ureña
haya sido de mucha conciencia para nosotros los hombres. Porque creo que, y quiero felicitar a producción por este tema, porque la verdad que lo había escuchado, no tenía idea de tantas cosas que haya envuelta en ella, pero la verdad que dimos en el punto y yo pienso que en el caso de ustedes tuvieron la misma sensación y esperamos que sea así. Vamos a la pausa.